se ha perfilado, le ha encantado la parte del arte, de la arquitectura, y para ello pues decidimos nosotros que nos puede traer muchos conocimientos al respecto de nuestra historia desde el punto de vista tal vez arquitectónico, pero también otros antecedentes que tienen que ver con la cultura y con el mito, el ritual, la forma de venir viviendo en México, nuestras tradiciones, nuestra educación, todo lo que concierne en torno a la identidad del mexicano. Entonces, Pablo Tapia Jaimes viene a describirnos su punto de vista, su óptica, su posición filosófica, por así decirlo, y sí me gustaría que pusieran toda la atención de la que ustedes pueden hacer para que en este punto ustedes hagan análisis, reflexionen y hagan preguntas para que esto sea completo. Una parte es lo que él nos diga y la otra parte es los cuestionamientos que ustedes pueden hacer para que este evento sea completo. Démosle un aplauso al alumno que viene desde la universidad a darnos un espacio de este tiempo. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a platicar, no va a ser una conferencia como tal, ni los voy a llenar de fechas y nombres aburridos. Solo vamos a platicar de los antecedentes históricos y filosóficos de México, que tiene muchos. Es uno de los pocos países que su nombre tiene un sentido religioso, filosófico y una carga histórica que se puede llevar hasta antes de Cristo. Y vamos a apoyarlo visualmente con algunas obras de muralistas, de pinturas renacentistas, para que salga lo menos aburrido y lo menos tedioso posible. Nos vamos a ir rápido y les agradecería mucho que al final hubiera preguntas, debates, comentarios, comentadas, lo que quieran. Entonces, pues vamos a comenzar. Bueno, para empezar vamos a título de la conferencia de la identidad mexicana. Pues para comenzar con esto, pues quisiera decir que no hay identidad mexicana, no tenemos una identidad. Somos un país que está lleno de prejuicios y contradicciones. Esta pintura pues es uno de los principios del aglutinante mexicano, es de Jorge González Camarena, la vamos a volver a ver un poquito adelante en la conferencia, que se llama El abrazo o la unión de dos culturas, donde vemos a un caballero águila enfrentándose a un caudillo español. Vamos a hablar de ello más adelante y vamos a explicar lo que es la identidad y lo que es el principio de esta palabra y lo que nos aglutina como sociedad y como cultura. Se dice tal vez en lógica matemática que identidad es una expresión que sigue siendo válida o verdadera sin importar los valores que se le asignen después, sigue siendo fiel a sí misma, y dentro de una postura social, identidad cultural, es el conjunto de tradiciones, de elementos, de todo esto que se aglutina en una sociedad. Vemos aquí que las primeras identidades que se tienen en el hombre, pues la primera identidad es el clan, lo cosanguíneo. Estos hombres salían a cazar y la identidad eran ellos mismos, ¿no? El que estaba al lado de él. Cazaban y la identidad era la raza, después de la raza viene la especie. Entonces esta es la primera identidad que se tiene. Pero después de esto, después de que tenían un poquito de comida, un poquito de excedente alimenticio, tenían una necesidad espiritual de identificarse. Entonces plasman en las cuevas de Altamira, en la frontera de Francia y de España, sus manos, ¿no? ¿Por qué hacen esto? Porque tienen una necesidad de identificarse, de expresarse, de abstraerse, de tener una idea de ellos mismos más allá de lo que ven, enseñando lo que piensan. Ahora, una de las contradicciones que tenemos nosotros como mexicanos o como estudiantes es que la filosofía y la técnica están divorciadas, ¿no? O sea, filosofía no tiene nada que ver con técnica y técnica no tiene nada que ver con filosofía, y de hecho están contrapuestas, ¿no? Sin embargo, es totalmente lo contrario.
una va alzando a la otra. Vemos que en la cueva de Altamira plasmaban estas manos abstrayéndose a ellos mismos, pero eso no se hubiera podido hacer sin técnica. La técnica es importante para la filosofía porque sin ella no hay la oportunidad de pensar, no hay la oportunidad de abstraer, de pensar en sí mismo. Entonces aquí vemos ya la técnica, ¿no? Que hay fuego, que hay un excedente de comida, y esto da el paso a poder pintar, a poder pensar de otra forma. Vemos aquí la técnica en el paleolítico, que es la piedra bruta, la piedra forzada, la piedra en tósculas, pero ya era un principio técnico que nos daba una ventaja sobre todos los demás animales, que tiene una ventaja física sobre todos nosotros, ¿no? O sea, no nos vamos a comparar con un león, con un oso, con una serpiente, que están totalmente adaptados a sus medios y nosotros absolutamente no. Entonces para eso necesitamos a la técnica, para poder igualar la capacidad de los animales que nosotros no tenemos. Después viene la revolución neolítica, ¿no? Que es un avance técnico aún mayor, donde ya viene la aguja de hueso, la agricultura, y con la agricultura viene el sedentarismo. Con este sedentarismo nos da paso a mucho más filosofía y mucho más entendimiento, bueno, un tratar de entender nuestro entorno, como los rayos, como la luz, como la lluvia, y es un principio filosófico primero como religioso. Entonces aquí viene la teogonía de Hesíodo, donde tal vez los dioses son los que mandan los rayos, los dioses son los que mandan la lluvia. Sin embargo, la tecnología y la filosofía van avanzando y se crean las ciudades. Esta es una ciudad que se llama Cataluyuk. Cataluyuk quiere decir que es la primera ciudad ahí en Turquía, y es una ciudad pequeñita en este momento, que se puede decir que tenía 10.000 habitantes. Para entonces era una megalópolis, ¿no? Para ahorita no es ni la mitad de una colonia, pero en ese momento eran la primera identidad nacional, entre comillas, porque no se tenía bien el concepto de nación, pero sí se tenía un aglutinante o una identidad cultural. Al ser de esta ciudad se sentían superiores a todos los demás que seguían siendo nómadas, y al sentir una identidad viene consigo mismo una religión. Esta religión es de las segundas religiones. La primera religión adoraba a la mujer porque es la fertilidad, a la Venus, es una gorgota. Después ya una identidad, una religión más abstracta, donde se adora al toro, una identidad más viril, una identidad fálica se puede decir. La identidad sigue avanzando de la mano con la filosofía y la técnica. Este es un zigurat, una pirámide sumeria, y ya la técnica es sumamente avanzada y la religión ya es muy compleja, donde hay una religión, políticos, sacerdotes juntos en ella, y sigue avanzando. Esta es la torre de Babel en Babilonia. Esta es una abstracción de Peter Beuler, un pintor del siglo XIX, y aquí ya en Babilonia las ciudades ya son de 300.000 habitantes, y sigue avanzando, sigue llegando muy lejos, con Asiria. Esto es un bajo relieve, con Egipto. Ya en Egipto la sociedad es muy compleja, incluso en algunos aspectos más compleja que la de hoy. Sigue avanzando y llegamos a Persia. En Persia ya es el primer imperio, puede decirse, mundial, ¿verdad? Y en este momento el imperio persa sigue avanzando y se encuentra con Occidente, se encuentra con lo que nos atañe, que es Grecia, que es nuestro primer antecedente directo. Grecia como tal era un país, no era un país, de hecho eran ciudades-estado, pero tenían una identidad cultural. Ellos no se decían griegos a sí mismos, se decían tebanos, se decían atenienses, se decían espartanos, se decían corintios, pero todos se sabían helenos. Entonces cuando viene Persia e intenta conquistar a Grecia, los griegos se juntan en el tratado de Simaquía y hacen una identidad helena. Al hacer esta identidad helena, contrasta con la identidad persa, que era una identidad esclavista, y aquí podemos ver en esta pintura de David Van Horder como Leónidas y los 300, que todo el mundo lo hemos visto en películas, se enfrentan a esto, pero con una convicción, con una identidad, y rechazan. Aquí vemos a los atenienses en la eclesía, que es el
primer experimento democrático que hay en el mundo occidental. Esta eclesía hace que todos los hombres tengan una opinión igualitaria y una identidad máxima acerca de lo que es su mundo. Entonces los hombres libres, se enfrentan a todo este imperio poderosísimo y lo derrotan al imperio persa y da paso al mundo clásico, da paso a la arquitectura clásica que todos conocemos, al Partenón, al Niké, a los Propileos y a los grandes filósofos, ¿no? Sócrates, a Platón, a Aristóteles. Aquí vemos esta pintura de Rafael, renacentista, donde muestra a Platón y a Aristóteles, a Euclides, a Pitágoras, a todo el mundo clásico reunido, ¿no? Gracias a que por identidad los helenos pudieron combatir a esta tiranía persa. Y de ahí venimos, ¿no? Y esto fue tan fuerte, la identidad individual también se llega a los mismos griegos. Aquí vemos a Sócrates en otra pintura que está tomando la cicuta, porque va a ser ejecutado porque realmente no se callaba. Entonces, de hecho está a punto de morir y sigue declamando, ¿no? Sigue diciendo por qué. Aunque él no dejó ningún escrito, es el mayor filósofo que se conoce en la iglesia. Esto da paso al mundo latino. Latinos somos nosotros, no quiere decir que latinos seamos de, no sé por qué tenemos este estigma que latinos somos de Tijuana para abajo, ¿no? Los latinos tenemos antecedentes que van hasta Roma. De hecho, son los primeros latinos. Los latinos se enfrentaron a muchas guerras, a muchas contradicciones también. Aquí vemos la invasión de Aníbal Barca hacia Italia, y también los romanos tuvieron que rechazarla. Al confirmarse como imperio, ya como la cultura dominante del Mediterráneo, los romanos crean la identidad grecolatina, se puede decir, porque toman mucho de los griegos, y vemos ejemplos arquitectónicos maravillosos como es el Panteón de Agripa, que a la fecha, gracias a esta obra arquitectónica, le debemos la mayoría de nuestras construcciones. Ahora, filosóficamente, no religiosamente, es no religión, es filosofía. Dentro del Imperio Romano surge un filósofo en Israel que se llama Cristo. No lo vamos a ver religiosamente. Es un filósofo que retoma muchas ideas del mundo clásico griego, como el cinismo, el estoicismo, y empieza a predicar en el mundo romano, en ese momento en Israel. En ese momento, esta es una pintura del Greco, pero para representar el sacrificio de este filósofo y la expansión de esta idea. En un principio Roma, todos sabemos que apabulló al cristianismo, pero después Roma lo acepta. Y en Constantinopla, en el siglo IV, ya es aceptada como religión oficial del Imperio Romano. En ese momento Roma ya es el imperio más grande, el imperio más grande conocido. Bueno, no más grande conocido porque el Alejandro Magno y el persa fue mucho más grande, pero fue el más hegemónico, una cultura más dominante. Pero ya en el siglo V cae Roma ante los vándalos y ante los visigodos. Entonces aquí viene una etapa que se conoce como los oscurantismos de la Edad Media. Aquí se pierde identidad, nadie sabe de quién es qué. Están los francos, están los visigodos en España, están los vándalos, están los húngaros, no hay ningún orden. Están los francos, los ingleses, los sajones, los anglosajones, los visigodos y todos los lobos se pueden mover. Y entonces aquí se pierde Europa. Europa tenía una explosión de conocimiento grandísima desde el mundo clásico hasta la caída de Roma, y toda esa explosión de conocimiento se pierde. ¿Por qué? Por falta de identidad. Entonces, pues aquí Roma está como en un stand-by y pues nos vamos hacia América, ¿no? Donde en América hay otra explosión de conocimiento. Aquí vemos a la cultura maya, la cultura olmeca. Vemos a Cuipulico aquí por Ceú. Vemos a los mayas. Bueno, este es el último reducto de la potencia cultural maya, que es el castillo en Chichén Itzá. Y por supuesto vemos el aglutinante cultural por excelencia del mundo preclásico en América, que es Teotihuacán, y la cultura tolteca. La cultura tolteca tenía un avance filosófico grande. Aquí vemos la representación del Quincunce Toltecayotl, que es una división del cuerpo espiritual
que nosotros no conocemos bien. O sea, nosotros los toltecas también tienen una forma de persignarse que nosotros no conocemos, ¿no? Decían que la cabeza es el quetzal, las pies son el coatl, quetzal, coatl, el tonal, que es nuestra parte espiritual, y el tonal y el nahual. Entonces decían quetzal, coatl, tonal, nahual. Era nuestra forma de integrarnos con el universo. Sin embargo, decían que el desequilibrador de todo esto era Quetzalcóatl, el soplo de vida que está aquí en medio. Entonces ahí hay una analogía con la filosofía cristiana, por eso la filosofía cristiana encaja también con la filosofía tolteca. Después vienen los mexicas que también estaban en búsqueda de identidad. Eran un pueblo chichimeca que vino en un éxodo a partir del siglo XII de nuestra era y andaba buscando su identidad propia. No se sabe por qué salieron de Aztlán, si por diferencias políticas, diferencias culturales o simplemente por estar buscando su propia tierra. Este es un mural de Jorge González Camarena que representa un águila dominando al hombre, pero para mí yo lo quiero interpretar como que es el éxodo mexica hacia Tenochtitlán. Tenemos que quitarnos también este estigma de que ellos estaban buscando un águila para dar un nopal. Digo, ellos salieron alrededor de 1111 de Aztlán y llegaron aquí a Tenochtitlán en 1325, ¿no? En más de 200 años debieron haber visto más de 25,000 águilas devorando serpientes. O sea, eso no es para nada cierto. La palabra México, como lo dije antes, tiene una carga filosófica muy grande. Quiere decir que es el lugar donde se junta el sol y la luna, o el ombligo del mundo. Ellos estaban buscando un lugar propicio astronómicamente y geográficamente adecuado. Sin embargo, también tenían que ver que había muchos señoríos ya ocupados ahí, como las Azcapotzalco, el reino de Azcapotzalco, los desterró de Chapultepec, tuvieron un montón de peripecias, se fueron a Mixcoac. Bueno, el chiste es que gracias a líderes dieron su identidad a los mexicas, a Meshi, de ahí toma su nombre los mexicas, y a Tenoch, que era su líder espiritual, de ahí forman a Tenochtitlán. Aquí un mural de Diego Rivera, que es el mundo prehispánico, ¿no? Que al igual que en Europa, aquí en América los mexicas también hacen un aglutinante y toman de todos lados un acervo cultural grandísimo. Aquí también es un mural de Diego Rivera, donde vemos que los mexicas pues no se durmieron, ¿no? Empezaron a trabajar desde siempre. Empezaron a hacer las chinampas, a trabajar la tierra. El maíz era sumamente importante para ellos y lograron crear una cultura guerrera grandísima que no es sin precedentes en América. Los Cuautli y los Ocelotli, los guerreros jaguar y los guerreros águila, y lograron formar finalmente en 1225 la Gran Tenochtitlán. Aquí vemos otro mural de Diego Rivera que es la Gran Tenochtitlán. Vemos las 4 calzadas, al norte Atepeyac, al sur Iztapalapa y al oriente Tacuba o Tlacopan. Ellos también tenían, al igual que los toltecas, toman el quinto sol, que es una especie de Quincunce toltecayotl. Tenían su mitología, vemos a Coyolxauhqui descuartizada, y ellos, añadiendo al Quincunce toltecayotl, el Ometeotl, que es la dualidad. Vemos la serpiente bicéfala de Moctezuma. Y finalmente, para mí, este es la culminación del arte y la filosofía en una escultura. Esta es Coatlicuetenanzi, la madre Coatlicue, que no es Coatlicue en sí. O sea, Coatlicue no es este monstruo que se ve de 2 cabezas, de 4 manos y de patas de jaguar. No, esto no es para nada Coatlicue. Esto es el nombre de Coatlicue, es lo que quiere decir Coatlicue. Quiere decir la dualidad en todas sus formas, en su forma geométrica y en su forma filosófica. Vemos 2 serpientes que se están besando, significa la dialéctica, significa el poder hablar. Para los mexicas el poder hablar era lo máximo. De hecho, Hueytlatuani no quiere decir rey o emperador, quiere decir venerado o orador. Aquí el que tiene la palabra es aquel que tiene el poder. Eso quiere decir esto.
vemos que está dando a luz, está dando luz a la muerte. Es una dualidad vida y muerte. Vemos que es una serpiente, sin embargo tiene plumas de águila y patas de jaguar. Otra expresión de lo meteórico, de la dualidad, pues es el Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que tenía un principio religioso muy parecido al cristiano. Cristo decía que no hay que amar a tus enemigos y derramó sangre por esto. Casi todos los dioses mexicas pedían tributos de sangre, excepto Quetzalcóatl. Quetzalcóatl solo pedía amor y pedía una compenetración espiritual entre ellos. Por eso la religión cristiana y la religión de Quetzalcóatl o la religión blanca se complementa tanto. Por eso cuando llega Hernán Cortés, Moctezuma Xocoyotzin lo ve como un Quetzalcóatl. Y este es un mural de Diego Rivera que se llama La Epopeya Mexicana y vemos parte de la conquista de México. Ahora, paralelamente ya para estos tiempos en España, que también somos nosotros, tenemos que quitarnos otro estigma que dicen que nosotros somos conquistados, ¿no? Para nada somos conquistados. Los españoles conquistaron a los mexicas y fue una epopeya, fue trágico, fue violento, fue una masacre, pero sin embargo esto nos dio paso a nosotros. Sin esta conquista nosotros no estaríamos aquí. No hay que verlo como conquistados, hay que vernos como que somos frutos de esta conquista. Si alguien ha leído a José Vasconcelos en la raza cósmica, dice que nosotros somos parte de ellos y ellos parte de nosotros. Tomamos como ejemplo a los gringos con los ingleses y con los australianos, ¿no? Cualquier inglés, cualquier australiano o cualquier gringo se siente como en casa en cualquiera de estos países y nosotros no. Nosotros vemos a España como el enemigo, ¿no? Decimos, no, es que los españoles nos conquistaron, siendo que no es cierto, siendo que ellos conquistaron a los mexicas y nosotros somos consecuencia de esa conquista. Nosotros deberíamos ver las victorias españolas como nuestras, como los estadounidenses lo ven con los ingleses. Sin embargo, decimos, no, ellos nos conquistaron, pero sí utilizamos la palabra indio para ofender, ¿no? O sea, tenemos ahí unas contradicciones grandísimas. Decimos, tú eres un indio, pero estamos orgullosos de ser mexicas, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pongo este escudo porque este es un aglutinante. Esto es un escudo que dio identidad a España en el siglo XV, en el siglo XIV, perdón. Es el escudo de los reyes católicos. Tenemos que ver también la historia española. Durante 700 años los españoles estuvieron ocupados por los musulmanes, hasta que llegaron los reyes católicos y lograron expulsarlos en 1492. Los españoles, al igual que nosotros, como México, como Tenoch, también tenían héroes. Aquí vemos a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Ellos estuvieron, como les digo, dominados por los árabes, pero a la vez los árabes también entraron en la cultura española y la hicieron suya, y viceversa. El andaluz también lo toman los españoles como suyo, y es una palabra totalmente mora. En esta guerra hubo de todo, o sea, hubo compenetración, los españoles tuvieron que estar luchando contra los Emiratos Árabes, contra Francia, contra Portugal, contra Inglaterra. Entonces esto lo hace una cultura sumamente acostumbrada a la guerra. Hubo héroes de ambos lados, también los moros. Nosotros también tenemos mucha cultura árabe y no lo vemos. Tenemos cultura árabe, tenemos cultura mexica, tenemos cultura tolteca y cultura española. Los católicos son los que les dan la identidad de España. Aquí vemos el territorio de España en 1150, donde vemos la corona de Castilla, la corona de Aragón, la corona de Navarra y el reino de Portugal separados. No existía España como país, existían reinos separados, hasta que llegan los reyes católicos y lo aglutinan a España y retoman el nombre latino de Hispania. Y surge con esto una cultura guerrera acostumbrada a estar en guerra todo el tiempo. Estos son los tercios españoles que le dieron identidad y victorias a España hasta el siglo XVIII. Vemos la idiosincrasia española, la fiesta de los toros, que muchos de veces decimos, uy, no, como los toros, pero también es parte de nosotros. Hay que quitarnos estos prejuicios. Vemos una mezquita árabe que en realidad es un patio mexicano.
otra mezquita, ejemplos de cultura románica adaptados a la cultura hispánica. A Carlos V es el emperador que estaba en turno cuando se dio la conquista española, Hernán Cortés, y finalmente el escudo que todos conocemos hoy. La conquista, todos sabemos que fue algo terrible, sin embargo, esto nos dio forma a nosotros. Este es un mural de José Clemente Orozco, donde muestra la carga cultural que traía el español al llegar a América. Vemos al español con un yelmo que parece una calavera, que trae una cruz de hierro con él, pero a la vez que trae una influencia grecolatina atrás de él. Vemos estas columnas griegas y estas columnas romanas. A este le toca a Moctezuma Xochitl. Moctezuma Xochitl también tenía una profunda identidad religiosa con su país. Entonces, al llegar Hernán Cortés, en el año en el que se pensaba que iba a llegar Quetzalcóatl, esto propicia ese Quetzalcóatl, otro mural de José Clemente Orozco, y esto propicia la conquista cultural más que una conquista física. Sin embargo, los dos reyes se llevaban muy bien, pero no podemos ver que dos imperios puedan compenetrarse así de fácil. Nunca se ha visto. O sea, uno tenía que caer, y en este caso, gracias a la tecnología, los españoles dominan al imperio mexica. Vemos aquí otro mural de Orozco, que es el español montando un caballo bicéfalo, y es así una visión de la que lo tenían mexicas cuando llegó el español, una visión monstruosa de ellos. Finalmente, Pedro de Alvarado destruye la religión mexica casi por completo en un festival de Huitzilopochtli. Hubo también bajas españolas. Este es otro mural de Diego Rivera, y regresamos al de Jorge González Camarena. Vamos a explicar este mural de esta forma, ¿no? Vemos al caballero Águila lanzándose con su armadura de algodón contra un paladín español totalmente ataviado de acero de Toledo. Sin embargo, los dos están mostrando una valentía increíble, ¿no? Uno defendiendo su patria y el otro conquistando. Uno no sabe quién es el otro. El español también tenemos que ver la valentía española. Ellos no sabían a lo que se enfrentaban, y los mexicas no sabían a quién estaban recibiendo. Sin embargo, los dos defendieron su patria de cierta forma. Aquí vemos otro mural de Jorge González Camarena, donde los dos están ya muriendo, sin embargo están mostrándose un respeto mutuo. Y vemos aquí otro mural de Orozco, donde es Hernán Cortés y la Malinche, y en un principio la falla del mestizaje, no vemos a su hijo muerto aquí abajo. Sin embargo, ese mestizaje, retomando las palabras de José Vasconcelos, da paso a la raza cósmica, el hombre de fuego. Después ya vamos a saltarnos todo el siglo XVII y XVIII, que es un caos para México, donde se hace imperio, deja de ser imperio, se hace república, donde hay conservadores, donde hay liberales, y vamos a tomarlo filosóficamente, ¿no? Y hasta el siglo XX hay una especie de renacimiento chiquito mexicano, donde los grandes muralistas les dieron clase a franceses, a ingleses, a españoles, y hay una identidad, un boom de cultura mexicana que hasta hoy se ha perdido, ¿no? Vemos aquí, este es un autodidacta de Diego Rivera, que se llama el pintor, el arquitecto y el muralista. Vemos al arquitecto, al pintor y al muralista, que es la triada renacentista, pero ahora aquí en México. Vemos aquí que es la repartición de tierras. En este México postrevolucionario, la identidad mexicana, la identidad mestiza, está en toda su gloria. Sin embargo, tenemos que ver los aglutinantes y la mezcla de filosofías. Aquí vemos otro mural de Diego Rivera, que es la entrada a la mina, pero si podemos ver, esta persona, pues, aquí nos recuerda, es un Cristo en su pasión, ¿no? Pero es un minero que va entrando a la mina a hacer su pasión de cierta forma. Vemos la idiosincrasia mexicana de los principios del siglo XX. Vemos a José de Raúl Posada junto a la Catrina. Esta se llama Sueño de una tarde dominical, donde vemos que México está más o menos avanzando, sin embargo tiene muchos bemoles, muchas deficiencias culturales y deficiencias de idiosincrasia. Diego Rivera y todos los muralistas en esta lucha social, en esta búsqueda de identidad social, se van a la filosofía, y vemos este mural que se llama La Creación de un todo, de una
una conjunción filosófica religiosa que da como resultado a la raza mestiza, la raza del maíz. Vemos también aquí como Diego Rivera junta a la religión prehispánica. Vemos que esto es Coatlicue, vemos a los libertadores americanos, a Simón Bolívar, a San Martín, a Morelos, y vemos al trabajador. Tenemos que tomar en cuenta que en ese momento la idiosincrasia de los grandes moralistas era socialista. Entonces vemos aquí la técnica, a Coatlicue, juntándose con una técnica religiosa socialista. Vemos aquí otra vez al Quincunce, pero vista desde un punto de vista socialista. Este se llama el hombre como centro del universo, y el hombre como centro del universo es un obrero. Sin embargo, vemos los 4 caminos del Quincunce y vemos todas las guerras, pensadores, a Lenin, juntándose para dar resultado a esta persona. Diego Rivera lo ve como que es el socialismo, José Vasconcelos lo veía como raza, pero finalmente todos tenían la idiosincrasia de que en México está la raza cósmica, ya sea social o genéticamente. Finalmente vamos a ver este último mural, que es de acá, pero yo le doy toda la mano de Diego Rivera, que se llama el Centro Solar. Vemos en la parte superior a Coatlicue, a los dioses mexicas. De este lado vemos a los dioses griegos, a Zeus, a Zaratustra, a Cristo, a Rama, a Vishnu. De este lado vemos nos regresamos ahorita si no queremos ver. De este lado vemos a los grandes pensadores, vemos a Marx, vemos a Lenin, vemos a Gandhi. De este lado vemos a Cristo, vemos a Mahoma, vemos a Zoroastro, que todos ellos en conjunto vemos al sol tomando de ellos, y gracias a ellos vemos a la raza cósmica, que en visión de Vasconcelos, o en visión de Diego Rivera, o en visión de Pascual Orozco, en visión de Fermín Rivera, somos nosotros. Era cuando teníamos una identidad grande que se ha perdido en este siglo XX por una influencia anglosajona que nos ha hecho ver como conquistados, y en realidad somos conquistadores, somos producto de esta conquista. Nos ha hecho ver que siempre que hablemos de los españoles sintamos aversión, y siempre que hablemos de los indígenas o del mundo prehispánico sintamos una lástima, y hay que quitarnos todo esto, ¿no? Y bueno, para concluir, quiero presentar este escudo, que es Poli y UNAM, que juntos, al igual que Atenas y al igual que Esparta, haciendo la simaquía, son las únicas 2 instituciones probablemente en el país que pueden funcionar como aglutinante social. Fuera de estas dos instituciones no hay nada que funcione en el país. El gobierno no funciona, y las otras instituciones están llenas de corrupción. Estas 2 instituciones juntas pueden servir como aglutinante social para llevar a México a otro nivel, a una identidad verdadera. Pues con esto concluyo. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Las personas que pueden quedarse a hacerlas, las que no, tenemos totalmente respeto por su tiempo, pueden retirarse si así lo desean. Como ven, fue una conferencia maravillosa, rebosante de conocimientos y de amor por lo nuestro. Esto lo tenemos que ir reflexionando y asimilando, pero sí nos gustaría saber su punto de vista, chicos. ¿Qué opinan, qué piensan, qué preguntan? Está abierto el diálogo. Lo que sea. Quiero hacerles saber que Humanidades se une ante estos eventos, y la maestra Beatriz Ramírez Ulrich nos hizo favor de engalanar nuestro evento con estos adornos.
jóvenes, ¿alguien quiere comentar algo? Con todo gusto. Sí, bueno, pues, así es. Yo quería preguntar, tenías una imagen de Alex Grey. Quería preguntarle cuál es el objeto de poner esa imagen ahí. ¿Cuál imagen? A ver, ¿A qué se refería? Bueno, cámbiale para verlo otra vez. Más. No, más. Ahí. Regresa. Otra. Ahí. Mira, pues esto significa, es el principio de la filosofía religiosa tolteca. Te digo que los toltecas veían al cuerpo y a la filosofía, a la psique humana en cuatro partes de equilibrio. Aquí lo vamos a explicar. El cielo, que es nuestra parte espiritual, decían que era el Quetzal, nuestra parte de espíritu. Nuestra parte terrenal, los que nos conectan con la tierra, es el Coatl, el Quetzalcóatl. Nuestra parte masculina, racional, lo que nos lleva a lo concreto, a la resolución de problemas, nuestra parte derecha, que es el tonal. Nuestra parte espiritual, lo femenino, la intuición, el sexto sentido se puede decir, es nuestro lado izquierdo, que es el Nahual. Por eso decían Quetzal, Coatl, Tonal, Nahual. Esto era el equilibrio humano. El desequilibrador, que está en el centro, que es este espiral, es el soplo de vida de Hecatl, Quetzalcóatl, que es aquel que nos saca de nuestro equilibrio terrenal y nos lleva a una trascendencia espiritual. Por eso es la analogía con la religión cristiana, que nos quita de lo terreno para llevarnos a lo espiritual. Ok, gracias. ¿Otra pregunta? A ver, para allá. Si no, sí, a capela. Buenas tardes. Por decirlo, mira, tú comentas que los españoles no vinieron a conquistar, vinieron a dominar. Los mexicas, tenían bastantes conocimientos en cuanto a astronomía, matemáticas, claro. e inclusive hasta en la misma cultura. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran llegado los españoles a conquistar, a dominar? ¿Cómo estaríamos hoy en? Bueno, pues hay estudios de historia que se llama, son estudios americanos, no americanos, perdón por esa palabra, estudios estadounidenses, que es History What If, ¿qué tal si? Entonces sí hay estudios, hay analogías de qué hubiera pasado si no hubieran llegado los españoles. Obviamente el Renacimiento estaba en todo lo que daba, los ingleses, portugueses, franceses, alemanes estaban sacando exploradores por todos lados, entonces tarde o temprano hubiera llegado otro pueblo aquí si no hubieran sido los españoles. Pero yo pienso que si hubieran llegado razas sajonas en lugar de razas latinas hispánicas como los españoles y portugueses, hubiera sido mucho peor. Tomemos el ejemplo que pasó en Estados Unidos con los nativos de allá, ¿no? Allá fueron exterminados, allá no hubo un mestizaje. Eso no se dice, eso está vetado. Pero los apaches, los sioux, los comanches fueron exterminados a niveles horribles. Tomemos el ejemplo de Little Big Horn con Custer. Fue una masacre donde mataron a los bebés, a mujeres embarazadas, sacaban a las mujeres de su vientre. Entonces, tal vez esto hubiera pasado si hubiera llegado una raza sajona aquí a México. Hubieran arrasado, no hubiera habido mestizaje. Es un posible futuro. De esa llegada, de ese supuesto de los anglosajones que hubieran llegado, Sí. hay una versión que dice que parte de la idiosincrasia es que los españoles hayan llegado sin mujeres, porque como llegaron sin mujeres, se violaron y robaron y hicieron lo que pudieron con las mujeres prehispánicas, ¿no?
Y a diferencia de los anglosajones, no llegaban con familias, o sea, traían a su mujer, ¿no? Traían la celosa, que si veían que andaban con una isla, pues se hacía problema, ¿no? Entonces por eso no se dio esa mezcla de culturas anglosajonas. Y ese mismo calor desde ese entonces es parte del por qué tenemos esa mezcla en la sangre, ¿no? O sea, ya llevamos ahí una connotación de no sé, temperamental o llamarlo de alguna forma. Bueno, visto desde ese punto de vista genético sexualón, puede ser, pero también tenemos que ver el punto de vista religioso filosófico que tienen estas diferentes razas. Ellos son sajones y los otros son hispanos latinos y tenían religiones muy diferentes. Los sajones eran protestantes, tenían una religión cristiana emergente y se separaron de Europa por ser puritanos, precisamente por querer seguir al pie de la letra este puritanismo, esta retrospectiva, este encerramiento sexual, ser puro en este aspecto. Y los españoles estaban saliendo de una guerra terrible. Tenemos que ver que los españoles estaban saliendo de una guerra de 700 años, que no sabían otra cosa de guerra más que conquista a fuerza de músculo, a fuerza de cañón, a fuerza de espada, a fuerza de cañones. Entonces había un contraste muy grande con la cultura mexica, que tenía una cultura de guerra casi religiosa, donde los muertos no eran muertos, sino eran capturados para ser sacrificados a los dioses. Eran guerras totalmente diferentes. Y claro que en el mundo anglosajón, en el norte, hubo violaciones, hubo muertes, claro que las hubo. Simplemente la diferencia es que los anglosajones les tenían mucho más asco a los nativos que los españoles a los nativos aquí abajo, porque sí había violaciones, pero en las violaciones había asesinato. De hecho, hay perdón que me atraviese, hay un mural aquí en la presentación, donde está atrás de este Orozco, donde bueno, donde está la Malinche y Hernán Cortés con el mestizaje derribado. Aquí está. Entonces tenemos que ver que los latinos o el hispano tenían una cultura de mestizaje mucho más grande, porque ellos ya se habían mezclado con árabes. Estaba la cultura mozárabe y almoárabe. También estaban mezclados con portugueses, también estaban mezclados con franceses. Y el alemán, el irlandés, el inglés tenían una cultura más purista, más evolucionista, donde ellos no querían mezclarse con otras razas. Sin embargo, eran igual de crueles o más que cualquier hispano, que cualquier latino. Entonces no es tanto esta de que venían con más ganas porque venían del mar, ¿no? O sea, cualquier guerra conlleva esto, simplemente son culturas diferentes. Bueno, nada más quería preguntar, mencionaste acerca de los españoles que nos vienen a conquistar. No, que bueno, vienen... como una de Matú, no nos vienen a conquistar, conquistaron a los mexicas. Nosotros tenemos que quitarnos este estigma de que nosotros nos vinieron a conquistar. No somos conquistados, también hay que vernos como conquistadores. Bueno, sí, en el caso de los españoles mencionaste que gracias a su tecnología logran entrar, ¿no? Más bien siento que es la parte de los españoles, es la gran desunión que había en ese momento, ya que los aztecas, a mí se me hace impensable que una gran metrópoli, que era Tenochtitlan, pudiera caer frente a unos, ¿qué serán? 500 españoles aproximadamente. Bueno, en ese aspecto los españoles ya eran más. Tenemos que tomar en cuenta que la noche que se llama la Noche Triste, Hernán Cortés va a combatir a Pánfilo de Narváez, que trae consigo más españoles con el fin de subyugar a Hernán Cortés, y termina venciéndolos y convenciéndolos de que se unan a él. Entonces ya eran muchos más. Y hay muchos bemoles, no tenemos que ver la desunión mexica. Tenemos que ver que los españoles estaban acostumbrados a un tipo de guerra mucho más cruenta que los mexicas, que ellos tenían la pólvora,
que el sitio de Tenochtitlán duró 3 meses, pero no fue un sitio al que estuvieran acostumbrados los mexicas, fue un sitio a la europea, con cañonazos. Y tenemos que ver otro bemol, que fueron las enfermedades que trajeron los españoles consigo. Ellos trajeron un cóctel de virus grandísimos, ¿no? Trajeron la viruela, la peste bubónica, el sarampión, y aquí a los mexicas si les daba gripa era la máxima enfermedad que podía haber. Entonces hubo demasiados bemoles que diezmaron al imperio mexica. También tenemos que ver la identidad, si es cierto. La identidad que tenía el Mexica era una identidad de subyugar, era un imperio como cualquier otro. A los totonacas, a los tlaxcaltecas, a los otomís, a los purépechas, los tenían subyugados y tenían que darle tributos anuales grandísimos. De hecho, era la principal entrada de recursos del imperio mexica. Entonces, no solo es una cosa, es la conjunción de todos estos elementos que propiciaron la caída del imperio. Muchas gracias. No. Hola. Mi pregunta es, ahora que sabemos todo esto de nuestra identidad, un poco de historia de cómo nos fuimos formando, cómo llegamos hasta aquí, ¿cuál sería ahora, de este punto en adelante, nuestro punto de vista? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué significa ser la raza cósmica y hacia dónde debería estar enfocada nuestro punto de vista como identidad y pues hacia un futuro? Muy buena pregunta, y yo sé. Gracias. No. Mira, bueno, como principio de la raza cósmica, no sé si alguien haya tenido la oportunidad de leer a José Vasconcelos en esta misma obra. Bueno, la raza cósmica se contrapone en ese momento a la filosofía de la raza pura de Hitler o las razas puras anglosajonas, y dice que una raza para poder evolucionar tiene que juntarse, y es una selección natural normal. Entonces la raza cósmica que somos nosotros, al juntarnos con los españoles, vamos superando estos errores genéticos, estos errores tal vez espirituales, más que genéticos, espirituales, y vamos complementando, vamos agarrando muchas culturas, ¿no? Lo vemos en este otro mural, que es el hombre como centro del universo, donde el hombre va juntando de todas las culturas, no solamente de su cultura. Y a donde dices que hacia dónde vamos, yo pienso que como, al igual que otra vez dije, como Atenas y Esparta, que eran sociedades totalmente diferentes, pero finalmente se identificaban en una sola cultura. Entonces yo pienso que las únicas dos instituciones que están sirviendo cabalmente, que van aceptadas y que van hacia el frente, son estas dos instituciones que pueden servir como aglutinante social. Entonces, si queremos ver hacia dónde vamos, tenemos que ver hacia estas dos cosas. Estos dos como aglutinante social y como motor del país pueden llevar hacia adelante. Yo es lo que creo, esta es la finalidad y esta es la conclusión de la raza cósmica. Gracias. ¿Cómo? Está visto, bueno, yo soy estudiante también de la UNAM, bueno, estoy matriculado en la UNAM actualmente, ¿no? Y veo que hay un rencor en ambas instituciones hacia las dos instituciones. O sea, yo no creo que ese rencor sea casual, ¿no? Yo sí siento que está como sembrado desde muy arriba, ¿no? Porque es completamente ilógico, o sea, es alguien, no solamente un semejante, sino un semejante de una calidad un poco superior, ¿no? Porque no es lo mismo, y honestamente no es lo mismo la mentalidad que tiene un politécnico, que tiene un universitario, a otras instituciones, ¿no? O sea, o a otros puntos de México, ¿no? O sea, con todo respeto, yo que hoy que soy politécnico, veo que los politécnicos tienen una mentalidad muy buena, muy sana, una autoestima muy limpia, ¿no? Yo creo que algo pasó, alguien infectó este veneno para que hubiera rencor tanto entre las dos instituciones, ¿no? Yo creo que no hay un sentido porque podríamos crecer más juntos. Claro, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Han sembrado una discordia a todos los niveles, ¿no? No solo a nivel de estas dos instituciones que pues son hermanas, en realidad son hermanas, y que al igual que tienen muchas diferencias, porque una tiene una visión obviamente técnica, más tecnócrata de las cosas, y la otra tiene una visión universal y filosófica de las cosas, se necesitan mutuamente para poder avanzar. La filosofía no puede avanzar sin la técnica y viceversa, no puede haber técnica sin filosofía.
Y este sembrar de discordia, claro que existe. Yo creo que es una discordia que se ha sembrado desde principios del país, desde que los sajones son sajones en el norte de este continente, han visto a México como una amenaza. Ven que si hay una unión, este país puede hacer un boom intelectual como ya hubo. De hecho, la creación del Poli fue parte de este boom intelectual de los 30 a los 50. Parte de Diego Rivera, parte de eso también hubo la creación de Pemex y todo esto. La expropiación petrolera, se ve que los mexicanos se puede. Entonces sí hay un miedo grande a que estas instituciones, a que la raza, a que nosotros con España, que desde Tijuana a Cabo de Hornos nos veamos como una identidad, como uno solo, no cada quien con su trapito, ¿no? O sea, sus banderas, nuestras banderitas que realmente no son nada, o sea, tenemos que vernos como ellos, tener un aglutinante social, y este sería un principio, un cerillito que puede estallar todo un barril de pólvora cultural y tecnológico no solo para México, no solo para el país, no solo como instituciones, sino como raza, que podemos ser otra vez la raza dominante de este mundo, y este puede ser uno de los detonadores de esto. Por eso hay tanto miedo, tanta discordia de ponernos en contra unos con otros, cuando en realidad somos parte del mismo engranaje. Bueno, primero que nada, muchas gracias por compartirnos estos conocimientos, y quería hacerte una pregunta. Mencionaste varios factores por los cuales conquistaron a los mexicas. ¿Tú cuál consideras el más importante en el que se decide esa conquista? Híjole, es difícil ver cuál es el más importante. Pienso que la entrada, tal vez no es más importante, pero sí que dio paso a todo esto, fue el miedo que tenía Moctezuma Xocoyotzin a sus creencias religiosas. Él antes de ser un Huaytlatoani, fue sacerdote. Entonces, como sacerdote, conocía perfectamente toda esta historia de que Quetzalcóatl iba a llegar, y por azares del destino, Hernán Cortés llega en ese mismo año, y llega ataviado de como se dice que se fue Quetzalcóatl, un hombre barbado de piel blanca, y casualmente también llega a Veracruz, el lugar donde salió Quetzalcóatl. Entonces este es uno de los principios que dio paso a la conquista, que la conquista española fuera, entre comillas, tan fácil, porque Moctezuma pudo haber acabado con Hernán Cortés cuando él hubiera querido, porque tenía a Totonacas de su lado, tenía a Otomís de su lado, tenía todo el imperio de su lado, pudo haberlo acabado. Este sería el principio de la conquista, y tal vez sería el elemento más significativo de esto. Y después tenemos, como ya lo había dicho, el colmillo largo y retorcido que ya tenían los europeos en la guerra, y el cóctel de enfermedades que traían con ellos también fue un factor determinante, más aparte todo el rencor que tenían los pueblos contra mexicas, porque pues eran también unos imperialistas. Muchas gracias. Nada. Bueno, en relación, retomando lo que es la cultura cósmica, el argumento principal de que nos programamos de la identidad de cultura cósmica o del centro del universo fue la mezcla de razas, la mezcla de la combinación de toda una civilización en conocimientos, como lo mostraba el último mural, que eran pensadores, la religión, la cultura grecia, los dioses, la religión que sería parte de acá de Buda, y los pensadores. Entonces, de una manera nos formamos una identidad como conjunto de todas, siendo, se podría decir, egocentristas en cuestión de decir que gracias a toda la historia el englobe de todas las sociedades hemos creado la nuestra, mas sin embargo, desde ese principio al nosotros haber sido creado una identidad como la combinación de varias, no creamos el conflicto principal de la actualidad, en el que nuestra identidad no se encuentra de manera natural, sino la encontramos en la unión de las que nos engloban y nos acompañan en el ambiente social. ¿O qué es lo que pensarías? Bueno, de hecho, cultura y natural pues son antónimos, ¿no? Nada que es natural puede ser cultural. Todo lo que es hecho por el hombre es cultural. Entonces, por esto esta unión no puede ser natural, es una unión espiritual y cultural. Esta unión hay que vernos egocentristas, claro, ¿por qué no?
Los sajones se ven egocentristas desde siempre, los judíos se ven egocentristas desde siempre, se dice la raza elegida. Nosotros tenemos esta cultura de estar agachados, ¿no? Hasta está este icono de una persona con un zarape y un sombrero agachado y dormido, ¿no? Así nos ve el mundo, como agachados, como no egocentristas. No hay que ser egocentristas, nos dicen siempre. No odiamos a los españoles por altivos. Hay que tener esta idea, este orgullo de ser una raza mestiza. Es que la situación es esa. Debemos de nosotros considerarnos, de cierta manera, que nuestra cultura es superior. Pero al nosotros determinar nuestra cultura como la combinación de varias, no la podemos, esa identidad no la estamos creando de manera... yo me siento bien porque mi identidad es esta, porque yo la creé, yo la traigo desde toda la historia. Y en cambio en esta parte la identidad de la raza cósmica fue, ok, es mi identidad, pero la traje de otras culturas. Absolutamente todas las culturas retoman de todas las culturas. No hay una cultura que haya iniciado de cero, ni una sola. De hecho, Cataluyuk, que se puede decir que fue la primera sociedad establecida y urbana del mundo, tomó ideas de distintas tribus nómadas. Los griegos, que es nuestra base de cultura, tomaron ideas de los egipcios, de los babilonios y de los asirios. Todos tomaron su cultura de culturas previas, sin embargo les dan un atenuante local. Y es lo que los hace así. Y es a lo que viene el principio de esta conferencia, que es la identidad. Puedes tomar desde China hasta los otomís, pero lo tienes que adaptar aquí. Y cuando te adaptas aquí y lo haces tú y lo haces de esta región, lo haces de tu raza, es la identidad que la haces propia. No hay ni una sola cultura en el mundo que haya empezado de cero, no hay una que haya iniciado el hilo negro. Todas retoman de todas. Todos somos un conjunto de todos. Por eso la raza cósmica, por eso el principio de este mural. Vamos a tomar desde Buda hasta Quetzalcóatl, que somos nosotros. Hay que tomarlo como nuestro y hay que sentirnos orgullosos de eso. No, por eso las razas puras no están bien y están destinadas al fracaso. Muy bien, tenemos acá otra Empezaste, a pesar de toda la historia que contaste de evolución, conquista de México como país, iniciaste la conferencia diciendo que no hay identidad. No la hay. ¿Y esto por qué no la hay? Porque no sé si hemos visto que muchos traemos banderas de Estados Unidos, traemos banderas inglesas, traemos banderas australianas, traemos banderas francesas. Pero si traemos una bandera de España, o si traemos un símbolo de aquí, un símbolo mexicano, lo vemos como menos, ¿no? Como que no. Eso es a lo que me refiero, que no hay identidad. Y eso es a lo que me refiero con que Poli y UNAM pueden ser el principio de la identidad. Este problema se dio muchas veces, ¿no? En Florencia, en Italia, la Italia renacentista tenía este mismo problema. No había Italia, existía Florencia, existía Milán, existía Pisa, existía Roma, pero no existía Italia. Fue hasta el Renacimiento donde empieza a haber un aglutinante social, donde empiezan a verse no como diferentes, sino como los mismos personas. Nosotros tenemos una vergüenza de nosotros mismos en todos los aspectos, en el aspecto de que somos conquistados, y en el aspecto de que tal vez fuimos conquistadores, pero no está bien vernos así. Por eso no hay una identidad. En el aspecto de que decimos, tú que estudias filosofía no tienes nada que ver con la técnica, o tú que estudias técnica no tienes derecho a leer nada de filosofía. Cuando no es así, tenemos derecho de leernos unos a los otros, y este conflicto absurdo Poli-UNAM es lo que nos quita la identidad. Por eso no hay identidad de nada, no tenemos algo con que identificarnos, un aglutinante social real. Esto es a lo que me refiero en la actualidad, donde no hay ninguna identidad, pero la puede haber y la hubo. En principios del siglo XX, México tenía una identidad nacional fuertísima y se fue acallando por influencia del norte. Maestra, por favor. Gracias. Bueno, uno, para felicitarlos, y qué bueno que asistan a conferencias culturales y que haya debate. Pero como él es arquitecto, yo sí lo invitaría para que viniera posteriormente, pero hablarnos de la arquitectura mexicana, que es verdaderamente una maravilla y no todos lo conocemos, que lo tenemos aquí en la Ciudad de México, vienen de todo el mundo para ver lo que nosotros vemos y a veces no tenemos ojos para admirarlo o apreciarlo.
Eso. Otro, tienen que ir a la SEP, todos tenemos que ir a la SEP, que está enfrente de Santo Domingo, y vivir esos murales que los hemos visto en nuestros libros de primaria, que los hemos visto en estampitas, que lo hemos visto para muchos anuncios, y que el año pasado, que fueron varios de mis alumnos, dijeron que lo que les llamó la atención era que ellos eran los únicos mexicanos ahí. Todos los demás eran japoneses, chinos, coreanos, franceses, de otros países que vienen a veces estos murales y nosotros no los conocemos. Entonces, bueno, que se quede registrada la invitación para que nos hables, pero de la actualidad, de las aportaciones de la arquitectura mexicana, y que viene la ingeniería también ahí, qué es lo que se ha desarrollado y se ha hecho, que es maravilloso y que podemos observar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, maestra. Nada más comentando esto rápido de la arquitectura, hay una exposición ahorita en Bellas Artes del arquitecto de Upixa, David Muñoz, que fue uno de los más grandes arquitectos que ha tenido México en el siglo XX. Pues si la quieren ir a ver, está perfecto. Upixa lo ponen como la joya arquitectónica del pueblo. Vamos a cerrar el evento. Perdón. Tenemos por primero la última participación de la maestra Raquel. Por favor, Raquel. A ver, Pablo, una pregunta. Tú decías que desde las instituciones educativas que son la UNAM y el POLI se puede trabajar la identidad nacional. ¿Es llevarnos bien o desde qué aspecto pueden los chicos, desde esta posición, desde este sitio que están ocupando ahorita, pueden trabajar esa identidad nacional? Porque sí es cierto, es lo que nos falta. Estaba viendo yo un programa donde estaban hablando acerca de los rarámuris, y de hecho ellos viven en cuevas cuando el ambiente climático es malo, y ellos no existen para el gobierno. Finalmente llega poca gente a visitarlos, y ellos cómo se pueden también identificar como mexicanos y finalmente no se les toma en cuenta. Pero los programas sociales que se tienen aquí en el POLI, por decir algo, ellos van a estas comunidades y trabajan con la gente que está ahí. Pero también yo sí solicitaría ver tu punto de vista para que ellos sepan que ellos pueden hacer algo para lograr esa identidad mexicana. No verlo como algo perdido o como que ya recibí nada más esta conferencia y qué bonito estuvo, ¿no? ¿Qué podrían hacer? Claro, pues una excelente pregunta y un excelente punto de vista. Bueno, en cuanto a identidad nacional, no sé si se pueda lograr, porque tal vez este proyecto como nación pues está fallido, ¿no? Tenemos que verlo más que nacional, una identidad cultural. Así como los griegos no se veían como griegos, se veían como helenos todos, pero tenían una identidad aglutinante. Entonces, PoliUNAM puede integrarse al no desdeñarse uno al otro, ¿no? Al decir que un filósofo, un sociólogo, un pedagogo, un psicólogo no puede, ¿por qué no interesarse por problemas técnicos de ingeniería, de arquitectura, de cálculo, de puentes, de lo que sea? Y viceversa, ¿no? ¿Por qué no un técnico, un ingeniero de computación, un ingeniero civil, lo que sea, cualquier ingeniero pueda integrarse a temas filosóficos, poéticos, de novela? Esto yo creo que es el principal separador que hay entre nosotros, entre Poli y UNAM, que dice, tú no sabes de esto porque eres del Poli, tú no sabes de esto porque eres de la UNAM. Hay que quitarnos ese estigma, como muchos estigmas que hay que quitarnos, y ver que somos, si bien somos bien diferentes, somos partes de uno mismo y somos un integrante y somos un complemento del uno del otro. Ahora, al ver esto que dice usted, maestra, de las tribus rarámuris, las tribus otomís, las tribus que están un poquito apartadas de esta sociedad, nosotros como instituciones culturales podemos integrarlas a través de cultura, no a través de programas.